María, gritó Javier desde el salón, de punta a punta del piso. ¿Se puede saber qué es esta porquería? ¿Dónde está la comida decente? Cerré los ojos, conté mentalmente hasta 10 y salí a la cocina, donde estaba el hombre que se suponía que era el amor de mi vida. ¿Qué es lo que no te gusta? Hay un puchero en la olla, una ensalada en la encimera y filetes a la plancha, todavía están calientes. No se te ocurra llamar puchero a eso. Mi madre sí que sabe cocinar de verdad. Lo suyo es comida casera, lo tuyo es agua con cosas flotando. Pues vete a comer a casa de tu madre. Respondí con ironía. Nadie te retiene aquí, cariño. Y me fui al dormitorio. Antes, cuando todavía tenía la ilusión de construir un matrimonio feliz, esos comentarios me herían profundamente. Pero con el tiempo Nogo cambió, y la grosería de mi marido dejó de afectarme tanto. Javier seguía haciendo ruido en la cocina, golpeando los platos y comentando en voz alta. Sin ningún tipo de cuidado. Mis supuestas nulas habilidades culinarias. Fingir indiferencia no era tan fácil. Ya no pude volver a concentrarme en el proyecto en el que estaba trabajando. Cerré AutoCAD y me acerqué a la ventana para tranquilizarme, pero la memoria me llevó sin piedad a aquella tarde de julio, cuando perdí por completo la confianza y el respeto que sentía por Javier. Ese verano fuimos a pasar unos días a la casa de campo de sus padres, en las afueras de Toledo. Mi suegra, Antonia, tenía la costumbre de reunir a toda la familia alrededor de una mesa repleta de comida en cantidades exageradas. Y no solo eso, vigilaba atentamente que nadie se escaqueara y que todos comieran hasta la última migaja, especialmente platos grasos y fritos. Nadie se levantaba simplemente lleno. Todos acababan con dolor de estómago. Por eso, en casa de Antonia nunca faltaban pastillas para la digestión, que los invitados tomaban casi como parte del ritual, incluso antes de sentarse a la mesa. Era lógico que me odiara. Cambiar mis hábitos alimenticios y destrozar el estómago para complacer a alguien no entraba en mis planes. Yo rechazaba sistemáticamente las ensaladillas cargadas de mayonesa, las carnes excesivamente grasas a la parrilla y los embutidos que chorreaban aceite. A cambio, recibía bromas y comentarios sarcásticos, todos con el mismo mensaje. Que estaba obsesionada con mi figura y siempre a dieta. La única persona de esa familia que alguna vez me defendía era mi suegro, Manuel. Normalmente, cuando por 10ª vez rechazaba educadamente la insistente oferta de Antonia para servirme algún plato pesado e innecesariamente calórico, Manuel acababa perdiendo la paciencia y le gritaba sin importarle quién estuviera delante. Antonia, ya está bien. ¿Cuántas veces te tiene que decir que no? Ocúpate de tu plato y deja a María en paz. Si no quiere comer, no quiere. ¿Qué problema hay? Ella se ofendía de forma teatral. Incluso se apartaba un poco, fingiendo secarse lágrimas inexistentes. Pero media hora después volvía a comportarse como siempre. En cuanto a Javier, para él su madre era una mujer intocable. Siempre tenía razón en todo. Cualquier intento por mi parte de quejarme de ella terminaba inevitablemente en una discusión. En aquel entonces yo todavía estaba perdidamente enamorada de mi marido y aguantaba ese trato, consolándome con la idea de que las reuniones familiares no eran muy frecuentes. La última vez que asistí a uno de esos encuentros, el motivo fue el cumpleaños de su hermana. Laura, la hermana pequeña de Javier, tampoco sentía especial simpatía por mí. Estaba convencida de que su Javito merecía algo mucho mejor y, incluso después de nuestra boda, intentaba presentarle a sus amigas de buena familia. Me recibió, como siempre, con frialdad y una actitud claramente altiva. El tema principal de conversación durante la comida fue la construcción de una vivienda que Javier había heredado de su abuela. Ella había fallecido hacía aproximadamente 1 año y medio y le había dejado la propiedad a su nieto favorito. Aunque llamar a aquello propiedad era, siendo generosos, una exageración. Cuando fuimos por primera vez a ver aquella propiedad que nos había caído encima de forma tan inesperada, tardamos un buen rato en creer lo que veíamos. Incluso pensé que nos habíamos equivocado de dirección. La casa estaba prácticamente en ruinas, sin cristales en las ventanas, con enormes agujeros tanto en el tejado como en el suelo. Era evidente que una construcción así no tenía arreglo. Normalmente, edificios en ese estado se derriban por completo, y eso fue exactamente lo que hicimos. Sin embargo, el terreno sí que merecía la pena. No era pequeño, estaba situado en una zona bonita y relativamente cerca de la ciudad. Así que se tomó la decisión de construir una casa desde cero. O, más bien, desde los cimientos. Estos se encontraban en un estado aceptable, los adaptamos un poco para añadir una ampliación y comenzamos la obra. Javier y yo teníamos algunos ahorros. Además, no habíamos gastado el dinero de la boda, así que la construcción avanzó a muy buen ritmo. Eso sí, había un inconveniente. Javier trabajaba en oficina y no podía ausentarse. Yo, en cambio, como arquitecta de formación, prácticamente vivía en la obra, de día y de noche. A veces ni siquiera tenía tiempo de comer con normalidad.
Por suerte, el teletrabajo me lo permitía. Y motivos para estar allí no faltaban. El jefe de obra resultó ser bastante listo y constantemente intentaba engañarnos, inflando los volúmenes de trabajo y el precio de los materiales. En más de una ocasión conseguí reducir el presupuesto que proponía a menos de la mitad, aunque para ello tenía que encargarme yo misma de ir a comprobarlo todo. Además, quería que desde el principio todo se hiciera bien, sin defectos ocultos ni sorpresas desagradables en el futuro. Mi marido, al principio, se pasaba por la obra una vez a la semana. Miraba por encima cómo avanzaban los trabajos y se marchaba sin entrar demasiado en detalles. Mi suegra estaba encantada con la idea de que su hijo tuviera pronto casa propia y no hablaba de otra cosa. Ay, Javier, qué orgullosa estoy de ti por haberte decidido a reconstruir la casa de la abuela. Eso no va a ser una casa, va a ser un auténtico palacio. ¿Queda mucho por hacer?, le preguntó, sin darse cuenta de que él no sabía muy bien qué contestar, porque llevaba más de un mes sin pisar la obra. Solo queda la parte final, los acabados. Intervine yo para sacarlo del apuro. Para otoño estará lista para entrar a vivir. Ella me lanzó una mirada cargada de molestia y volvió a dirigirse a su hijo. Qué bien lo has hecho, hijo mío. Menuda obra has sacado adelante. Claro, minimizar mis méritos y fingir que yo no existía en esa familia era algo que dominaban a la perfección. Por la noche, cuando todos, exhaustos tras una comida excesiva, se fueron a dormir, yo me quedé lavando los platos en el patio. Cuando estaba a punto de terminar, escuché voces bajas procedentes del cenador. Eran Javier y su hermana Laura. Ellos no podían verme. La oscuridad y las parras me ocultaban por completo. No sé por qué, pero no me acerqué. Me quedé escuchando. Laura, no te imaginas lo mucho que me molesta, decía Javier. Ya no la soporto. Finjo quedarme dormido viendo una película solo para no tener que ir al dormitorio con ella por la noche. Te lo dije desde el principio, Javier. Ella no es para ti. ¿En qué estabas pensando? Ya te buscaremos una chica normal, joven y guapa. Mira, mi amiga Elena no te quita ojo. No te vas a quedar solo. Tienes razón, hermana. Nunca la he querido de verdad. Simplemente apareció y me resultó cómoda. No pide mucho, no discute. Pero es demasiado correcta, aburrida, insípida, como comida sin sal. Mañana mismo la echo de casa. Se irá con lo opuesto. Además, con Elena llevo ya medio año viéndome, así que llegas tarde con la ayuda. Que termine primero la casa, respondió Laura. Echarla siempre podrás después. En ese momento lo entendí todo. Así que eso soy, comida sin sabor. El corazón me latía con fuerza. Ya os enseñaré yo quién soy. Me costó un esfuerzo enorme no enfrentarme a Javier en ese mismo instante y no perder los nervios con su descarada hermana. No pegué ojo en toda la noche. Por la mañana, ya tenía un plan. Para llevarlo a cabo necesitaría tiempo. Y todas mis dotes interpretativas. No soy ninguna ingenua, y voy a demostrármelo a mí misma, antes que a nadie. Mi idea era extremadamente sencilla. Y aunque me doliera admitirlo, en algo Laura tenía razón. Primero había que terminar la casa. De mis pensamientos me sacó el sonido del móvil. Me aparté de la ventana y contesté. ¿Doña María López?, preguntaron con un tono formal. Sí, soy yo. Dígame, la documentación de la vivienda ya está lista. Por favor, comuníquele a Javier Martín que debe venir a recogerla con su DNI. No hemos conseguido localizarlo, y como ha sido usted quien ha llevado todas las gestiones, nos ponemos en contacto con usted. Gracias. Respondí en voz baja y colgué despacio. Sonreí con calma. Ya está. Ahora que ese montón de materiales de construcción se ha convertido oficialmente en un bien inmueble, ha llegado el momento de divorciarse. Hasta ese instante, legalmente solo podía aspirar a recuperar la mitad del dinero invertido en la obra. Pero ahora la situación era distinta. Se trataba de la mitad de la propiedad de la vivienda, inscrita correctamente. No pude evitar imaginar la cara de mi suegra, convencida de que todo lo heredado no se reparte y no forma parte de los bienes gananciales. Siempre me ha enternecido esa costumbre tan extendida de no leer la ley hasta el final y formarse una idea del derecho basándose en series de televisión o programas sensacionalistas. Si se hubiera tratado realmente de la casa heredada por Javier, tendría razón. En caso de divorcio, yo solo habría podido reclamar la mitad del valor de las mejoras no separables. Pero no era así. En ese terreno se había construido una vivienda completamente nueva, y como yo me encargué de toda la documentación, todo quedó registrado conforme a la ley. Recogí mis cosas en silencio y salí del piso sin dar explicaciones. Ese mismo día presenté la demanda de divorcio y la solicitud de liquidación de los bienes gananciales, es decir, de la casa. No acudí personalmente al juzgado. Contraté a un abogado para que se encargara de todo. El enfado de Javier y de su familia fue mayúsculo cuando el juez dictó sentencia a mi favor. Tal como marca la ley, ofrecí primero mi parte al que ya era mi exmarido. Al no llegar a un acuerdo,
Vendí mi participación a través de una agencia inmobiliaria. Con ese dinero pude comprar un piso pequeño, con una reforma sencilla y cuidada, y todavía me sobró lo suficiente para regalarme un viaje a la costa. ¿Si guardo rencor a mi exmarido? No lo creo. De hecho, le estoy agradecida. Me dio una lección valiosa y me ayudó a quitarme, por fin, las gafas de color de rosa.